Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Consensuando, este espacio que preparamos con mucho gusto y mucho placer para todos ustedes para finalizar la semana completamente edificado en cuanto a los distintos temas que son de interés nacional. Como siempre, sus anfitriones, Francisco Medrano y Tabaré Ramos Concesión, estamos con ustedes, a quienes le damos la bienvenida. Buenas noches, Tabaré, bienvenido. Muy buenas noches, Medrano. Buenas noches a los amigos televidentes. Como siempre, un verdadero placer tener la oportunidad de usar esta tribuna con la finalidad y con el propósito de llevarles información de calidad que les sirva a ustedes para forjar un criterio objetivo sobre las situaciones que acontecen tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y queremos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro sentido de gratitud hacia el presidente de la República y hacia el alcalde de La Vega, el ingeniero Kelvin Cruz, que se encuentran en los aprestos a propósito de la ocurrencia del incendio en el cual fallecieron 3 bomberos en la ciudad de La Vega. Hemos tenido informaciones extraoficiales que se van a convertir próximamente en oficiales, de que van a ser tomados en cuenta para la pensión que nosotros a través de esta tribuna propusimos para la familia de esos 3 bomberos. Eso de manera particular con esas personas que han sufrido el infortunio y la desgracia de esa situación por ese sacrificio, ese acto de solidaridad con el prójimo a través de la vocación de servicio que hicieron esos 3 bomberos. Y ya de manera más general, que hay una revisión total de la política hacia el cuerpo de bomberos de cada uno de los ayuntamientos de los municipios de nuestro país. Entendemos que es un momento propicio para que sean tomados en cuenta estas personas que han sido históricamente olvidadas y que no obstante se mantienen siempre en el pie del cañón para darle servicio en cada momento de peligro, en cada momento de emergencia que lo necesita la ciudadanía en toda la geografía nacional. Pues enhorabuena, Tabaré, la llegada de esta información. Queremos aprovechar esta parte de introducción del programa para recordar a todos ustedes que este espacio Consensuando es una producción general de los señores Gustavo Sánchez y Víctor de Asa, quienes envían una salutación especial a nuestros amigos televidentes que están en sintonía a esta hora de la noche. Bueno, y como siempre, Tabaré, nosotros tenemos en nuestro espacio la oportunidad de llevarles a todos ustedes una interesante entrevista en la que abordamos temas que son de interés para todos ustedes. En esta ocasión contamos con la grata presencia de la profesora María Teresa Cabrera, expresidente de la ADP, Asociación Dominicana de Profesores, con quien estaremos hablando en el día de hoy sobre diversas temáticas asociadas, por supuesto, al tema de la educación nacional, pero también temas que son de interés para toda la República Dominicana. Así que bienvenida, profesora, gracias por estar con nosotros. Un placer. Bien, es importante, antes de iniciar la entrevista, poner de relieve que la profesora María Teresa Cabrera, además de haber sido presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, es una destacada gremialista con una gran trayectoria. Además, ha sido candidata a diputada por su provincia, porque es oriunda de La Vega, y en eso compartimos esa situación. Y al mismo tiempo también fue candidata vicepresidencial conjuntamente con el licenciado, el doctor Guillermo Moreno. Solamente por mencionar aspectos más resaltables de una trayectoria correcta, una trayectoria limpia y una persona que tiene la instrucción y la preparación para edificar a todos los televidentes a través de esta entrevista, Medrano. Cómo no, quisiéramos empezar, profesora, pues tomando una panorámica en sentido general del trabajo que hace el magisterio en esta situación por la que pasa el país por el impacto de la pandemia del COVID-19, la experiencia anterior de impartir docencia a distancia y ahora ya estas nuevas metodologías que se están implantando en las escuelas con pues mayor cantidad de cuidado, mayor cantidad de higiene, distanciamiento entre el estudiantado. ¿Cómo está el trabajo en las aulas en estos momentos? Bueno, gracias por la oportunidad de este diálogo para hablar de un tema que siempre es interesante, el tema de la educación. Mira, la pandemia ha significado un gran desafío, un enorme desafío
no solo para el campo de la salud y de la economía, sino también en el ámbito de la educación. No hay dudas de que la pandemia llegó por sorpresa. Nadie estaba preparado, ningún país estaba preparado para hacer frente a esta situación. Sin embargo, llegado el momento había que actuar. Entonces yo creo que en ese sentido la labor de los maestros y las maestras fue una labor encomiable, en el sentido de que sin ninguna orientación los profesores y la profesora establecieron vías de comunicación con sus estudiantes, y hay que decir que específicamente el WhatsApp, en el momento en que aparece la pandemia, que no había una respuesta planificada, fue una vía, un medio que pudo garantizar esa continuidad en la comunicación, con las limitaciones que obviamente implica, pero fue una manera, fue un medio que posibilitó salvar ese año escolar. Yo creo que ahora estamos de regreso a la presencialidad, en un momento en que también la pandemia muestra un cierto rebrote, con unas condiciones que obliga la situación de pandemia, el distanciamiento, todas las medidas, los protocolos que se definieron para el regreso a la presencialidad, constituyen desafíos importantes, porque nosotros históricamente hemos tenido aula sobrepoblada, y esa situación es un problema para hacerle frente a la necesidad del distanciamiento. Eso ha obligado que en muchas escuelas donde la población estudiantil es alta, y para garantizar el distanciamiento han tenido que dividir el grupo en dos momentos, uno que van por la mañana, otro que van por la tarde, en algunos casos alternando días, para un grupo un día y para otro grupo otro día, del mismo grado, del mismo curso, pero todo eso tiene una repercusión, porque antes de la pandemia ya el sistema educativo reflejaba una característica que destaca en la realidad dominicana, que es el tema de la desigualdad. Esa gran desigualdad social que ha prevalecido en la sociedad dominicana se refleja también en el sistema educativo. Y la llegada de la pandemia profundizó esos niveles de desigualdad, porque a pesar de los esfuerzos que hicieron las autoridades por mantener, digamos, activo el proceso de enseñanza-aprendizaje, no es menos cierto que la educación a distancia requería unas condiciones que no siempre eran posibles. Es decir, muchas familias, por ejemplo, no podían garantizar el acompañamiento a los niños y niñas que los requerían. Con la educación a distancia, sobre todo los pequeños, necesitan ser acompañados por adultos. Entonces, hubo familias que tenían que decidirse entre acompañar a los niños y niñas en ese proceso o salir a trabajar para la sobrevivencia. Y en casos, yo diría que importantes, tuvieron que optar por sobrevivir. Y entonces esos niños se distanciaron, quedaron fuera del proceso, no pudieron conectar con la educación a distancia, y esto obviamente impacta esos niveles de esa brecha social que ya registrábamos, pero que se profundiza con el tema de la pandemia. Bien, profesora, entonces pudiésemos afirmar que ya empieza la docencia, algunos en agosto, la mayoría posiblemente en septiembre, pero con el sistema que se está implementando, ya podemos decir que tomamos el piso.
ya con estos meses que han transcurrido? Yo creo que hay un esfuerzo, pero todavía no estamos en condiciones normales. Porque cuando tú tienes que dividir un curso en dos grupos, y tiene también que distribuir ese tiempo. Es decir, el tiempo que antes tenían todos y todas, ahora es el 50% de ese tiempo. Porque si tú tienes una jornada de 8 horas y tienes que dividir para un grupo 4 horas y para otro grupo 4 horas más, está reduciendo el tiempo. Por lo tanto, está ahí latente la amenaza de profundizar la desigualdad en términos de oportunidades, porque uno de los grandes desafíos que tenemos en el sistema educativo nuestro es el tema de la calidad de los aprendizajes. Entonces, si los que tienen la posibilidad de continuar, de hacer su jornada completa con relación a los niños y niñas que solamente disponen del 50% del tiempo de la jornada, ahí tú tienes un elemento que sigue profundizando una brecha social, que es lo que necesitamos superar. Por lo tanto, yo diría que todavía no estamos en plena normalidad, porque también estamos observando los números de estudiantes, de profesores y profesoras que se han contagiado, y que eso también obliga, el protocolo manda, que inmediatamente se detecta una situación así, hay que aislar a esos niños, y cuando es muy alto el brote, el centro debe suspender la docencia, por lo menos por 1 semana o 2 semanas, hasta bajar de nuevo. Es decir, que todavía estamos en una situación en que regresamos a la presencialidad, pero esa presencialidad se ve afectada por esas situaciones que pueden aparecer y que de hecho están apareciendo. Pero en términos, si se quiere, porcentuales, usted como gremialista o a través de la Asociación Dominicana de Profesores, tenemos cifras de contagios, por ejemplo, de los niños a nivel nacional, desde el punto de vista porcentual, estadísticas. El dato que más reciente que yo manejo a través de la ADP es que la cantidad de niños y niñas que han sido contagiados después del inicio del año escolar superan los 200. Si tú dices, muy bien, en un país en donde hay más de 2 millones de niños y niñas en el sistema educativo, yo creo que la proporción insignificante. Es irrelevante, aun cuando uno quisiera que no ocurra ninguno. Que no hubiese ninguno. Claro. Pero es manejable, lo que quiero decir. Claro. Profesora, pese al establecimiento del protocolo sanitario y digamos que técnico para la enseñanza en las aulas, nos gustaría saber si desde el Ministerio de Educación se adoptaron otras medidas de carácter de adecuar las infraestructuras para que se pueda impartir docencia con los niveles requeridos de prevención del COVID. Cuando hablamos de eso, que tengan agua potable, que tengan los gel desinfectantes, que se le pueda suplir de mascarilla al personal administrativo, al personal docente y a muchos estudiantes que probablemente no asistan con las mascarillas. ¿Ese trabajo se hizo o se está implementando? ¿Qué evaluación tienen ustedes al respecto? Las autoridades del Ministerio de Educación anunciaron que ese dispositivo estaría garantizado. Y parece que en la mayoría de los centros educativos se ha garantizado. No obstante, algunos dirigentes de municipios han señalado que en algunos centros eso no ha sido tan puntual la llegada, ¿verdad? Pero en general parece ser que por los datos, ¿verdad?, los reportes, que ha llegado a la mayoría de los centros educativos. Qué bueno, qué bueno. Entonces, profesora,
¿se puede continuar con la impartición de la docencia ya de carácter presencial, pese al surgimiento de esos casos? O sea, volver a la virtualidad, a la educación a distancia, ¿es algo que se estaría descartando de momento? Mira, yo creo que es un tema muy serio, porque el impacto de la pandemia no solamente tiene que ver con lo que genera en términos de la salud emocional, la ausencia de esa socialización de los niños y niñas que la escuela le posibilita, sino también en términos de los aprendizajes. No es igual. Nosotros hicimos esfuerzo como país, y yo creo que eso es importante, por combinar diferentes medios, como la virtualidad, en una proporción limitada, porque nosotros no tenemos una conectividad asegurada para toda la población. Entonces se apeló a la televisión, a la radio y al internet. Pero todas las evaluaciones que se han hecho establecen que hay una reducción de los aprendizajes en la educación a distancia. Esa interacción que se da en el aula es insustituible. Y cuando tenemos una educación virtual, por ejemplo, con limitaciones por la efectividad del internet, los muchachos, si se conectan, no pueden encender la cámara porque entonces no se escucha la voz, porque es una señal muy débil. Eso no garantiza el nivel de concentración, el nivel de garantía para lograr aprendizajes, digamos, con un mínimo de calidad. Y las investigaciones lo que muestran es que ha habido una reducción de los aprendizajes que se duplica en el caso de los sectores más empobrecidos. Por lo tanto, la idea de volver a la educación a distancia, yo pienso que tiene que ser en última instancia. Tendría que ser si se da una situación que resulte inmanejable. Porque tanto para la salud emocional de los niños y las niñas, como para mejorar los niveles de aprendizaje, la presencialidad es necesaria. Y por eso ustedes vieron que todos los organismos internacionales que trabajan el tema de la niñez insistían en la necesidad de retornar a la escuela. A mí me parece que lo que sí tiene que garantizarse es el seguimiento, el monitoreo y garantizar que allí donde se presente algún brote, pues se tome la decisión que está contemplada en el protocolo, pero no tomar una decisión general que afecte a todos. Porque si en una comunidad hay que cerrar, está bien, pero eso no tiene que implicar que allí donde eso no es necesario también se haga, porque tú estás afectando las posibilidades de un aprendizaje, digamos, mayor en los niños y niñas, sin la necesidad de tomar decisiones generalizadas para todo, porque no es igual el comportamiento en todo el territorio nacional. Sí. Profesora Cabrera, todos sabemos que a partir del año 2012 entró en aplicación el famoso 4% para la educación, y los presupuestos a partir de la aplicación de ese porcentaje pues se han elevado de una forma exponencial. Entiendo que es momento de conocer, a su juicio, cuáles son los resultados que nosotros tenemos de cara a esa ejecución de ese presupuesto del 4%, cuáles son los puntos luminosos, los puntos oscuros y los desafíos que tenemos de cara hacia el futuro. Pero esa pregunta nosotros la vamos a responder luego de una pausa comercial, así que no le cambie.
Comisión Especial de Diputados estudia el proyecto de presupuesto complementario del Poder Ejecutivo 2020-2021 para introducirle cambios en lo relativo a ingresos y gastos, dejando inalterables las necesidades de financiamiento para este año. Recibió a José Rijo Presbot, director de presupuesto, para analizar la pieza. La crisis de Haití fue analizada por la Comisión de Relaciones Exteriores con Iván Ernesto Gatón Rosa, experto en diplomacia y derecho internacional, quien consideró la situación del vecino país una amenaza para la República Dominicana. La Cámara de Diputados organizó la conferencia Dominicana se transforma, pronunciada por el escritor y entrenador estadounidense John Maxwell. El presidente Alfredo Pacheco valoró las enseñanzas del conferencista para que cada persona asimile los cambios que necesita en su vida. Más temprano, Pacheco recibió al presidente y expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández Montañez y Jaime Perelló. Acordaron una agenda bilateral para acercar los países a un objetivo común de desarrollo. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Banreservas tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Banreservas tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La industria nacional avanza y en el MIC queremos que seas parte de este desarrollo. Hemos creado el primer newsletter de la industria nacional, a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía. En el nuevo newsletter MIC te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional. En el MIC estamos cambiando. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua. Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente, Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA, y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tantos nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua, y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Y retomando la pregunta, profesora Cabrera, nos referimos a que desde el año 2012 viene en aplicación el 4% de la educación, que fue fruto, por supuesto, de luchas sociales en las cuales usted fue un actor, una actriz de primera línea, una conquista del pueblo dominicano, porque estamos hablando de que esa ley que ordenaba la aplicación del 4%, estamos hablando prácticamente del año 97, del año 98, es decir,
que prácticamente estaríamos hablando de 14 años inaplicando una ley que transcurrió todo el proceso formativo en el Congreso Nacional. ¿Cuáles son los puntos luminosos que tenemos de cara a la aplicación de ese 4%? Las debilidades que ha habido, como todo proceso, y los retos y desafíos que tenemos para mejorar y ser más eficientes en el uso de esos recursos. Muy bien, yo creo que es muy interesante hacer ese balance. Mira, yo desde el principio, desde el primer año que comenzó a aplicarse el 4%, planteaba una serie de cuestionamientos en términos de las prioridades que se definieron con relación a ese presupuesto. Yo creo que hay logros, sin duda. Me parece que en materia de infraestructura escolar se mejoró bastante. Las necesidades de aumentar la cantidad de aulas y de rehabilitar, mejorar otras que existían. Eso es importante, aun cuando sabemos que se cometieron prácticas inadecuadas en relación a ese proceso, con el tema de la compra de terrenos, el terreno sobrevaluado, eso se denunció muchas veces, y también que se construyeron escuelas allí donde no se necesitaba, en algunas ocasiones. En comunidades donde la población estudiantil era muy baja y no había ningún dato que mostrara en términos del crecimiento vegetativo de que iba a aumentar para construir una escuela, por ejemplo, de 24, 26 aulas. Sí, eso pasó, es decir, la calidad de la gestión de ese presupuesto no fue buena. Pero además de eso, las prioridades que se definieron partieron de la siguiente lógica. Si vamos a hacer escuela, necesitamos muchas escuelas y vamos a construir escuela primero y después vamos a atender a otras políticas. En educación no es así. En la educación hay una diversidad de factores que influyen para garantizar el tema de el acceso a una buena educación. Entonces, por ejemplo, la formación docente no fue una prioridad en esa distribución del presupuesto. Superar la lógica de fragmentación en la aplicación de la carrera docente también fue un déficit que no fue compensado con la gestión de ese presupuesto. ¿De qué yo estoy hablando? Bueno, que la carrera docente tiene una serie de eslabones. El primero es la formación inicial, es decir, la política formativa de los que ingresan a la carrera de educación en las instituciones de educación superior. La puerta de entrada al sistema, que es el concurso de oposición. El periodo de inducción, que es un año de acompañamiento pedagógico a aquellos maestros y maestras que se inician en el ejercicio docente. La evaluación del desempeño docente, que le va a aportar información relevante en relación a las necesidades formativas que tienen los maestros y las maestras que están activos en el sistema. Y esa información debe servir entonces para el diseño de la política de capacitación de los maestros y maestras en servicio, que es lo que está llamado a hacer el INAFOCAN. Si tú ves, hay una lógica que tiene una cierta integralidad, pero nunca se ha aplicado con esa integralidad que tiene en el marco legal. Entonces, eso no fue una prioridad y eso es demasiado importante para el tema de calidad. El programa de jornada extendida,
que es importantísimo, fue una demanda que surgió del primer plan decenal que se elaboró aquí en el año 1992. Pero el programa de jornada extendida tiene una falla de origen, y es que las autoridades la entendieron como una política de asistencia social. Es decir, que las bondades del programa eran que los niños pasaban 8 horas en la escuela y eso posibilitaba que la familia pudieran trabajar y hacer otras cosas y los niños estuvieran seguros en la escuela. Y también que le daban el alimento, el almuerzo escolar. Esos son insumos. Ese no puede ser el sentido del programa de jornada extendida. El programa de jornada extendida debió ser entendido, concebido como una estrategia de mejora de los aprendizajes. Y para eso el diseño, la implementación, no debía importantizar lo cuantitativo, el número. Las autoridades le pusieron una presión mediática muy grande a ese programa y lo que importaba era el número. Es decir, ya tenemos 80% de las escuelas en jornada extendida y obviaron el aspecto cualitativo, que es donde tiene que estar la relevancia de ese programa. Es decir, es garantizar que la escuela puede implementar un currículum más amplio, que esté orientado a esa formación integral que el marco legal contempla en los fines de la educación, que pudieran tener los talleres de música, de pintura, teatro, que volviéramos a ver en las escuelas los grupos de baile, el coro, los grupos para el coro en cada escuela, que pudiéramos tener grupo de danza, de poesía, ¿entiendes? Que los niños pudieran tener acceso a una formación integral, donde todas las dimensiones del arte estuvieran presentes, la educación física con todo lo que implica, que no es solo deporte, es también educación para la salud, es educación para la higiene, es educación para la alimentación, es educación para el juego con sentido pedagógico. Eso no pasó. Ese es un déficit muy grande, que es lo que ha impedido que después de ya 8 años aplicando este presupuesto, no podamos decir que hemos dado un salto en materia de calidad, aun cuando los procesos cualitativos en educación son lentos, tú no lo consigues de un año a otro, pero 8 años sí pudiera estar mostrando otros indicadores, otros resultados en materia de calidad, si se hubiese aplicado, si las prioridades se hubiesen definido con un criterio distinto y si el programa de jornada extendida se hubiera asumido como una estrategia de mejora de la calidad de los aprendizajes. Entonces yo creo que hay logros, porque hay gente que se va al otro extremo, no. Aquí se pudo implementar políticas de atención a la primera infancia que no teníamos. Las estancias infantiles, se construyó una cantidad que obviamente se quedó por debajo de la meta planteada, pero no hay que ignorar que hay un segmento importante de esa población de primera infancia que hoy está en esos centros. Eso es importante. Ahora, el gran déficit fue, primero, el tema de la gestión, la transparencia con la administración de ese presupuesto, mucha práctica de corrupción, que es un problema que tiene el sistema educativo, que está identificado, que es uno de los obstáculos para avanzar en materia de calidad. Pero también las prioridades que se definieron. El énfasis estuvo en la construcción de los planteles, a veces donde no eran necesarios. Y esa es una mala manera, una forma ineficiente de gestionar unos recursos
que, como tú indicabas en tu introducción, la sociedad dominicana conquistó con mucho esfuerzo, con lucha, pero también partiendo de una necesidad que era evidente. Teníamos una población fuera, todavía seguimos teniendo un sistema que excluye, porque hay un segmento importante de la población que está fuera. Niños y niñas de 5 años de edad que deberían estar todos en la escuela, no están todos. Todavía tenemos un déficit que supera el 15% de la población en edad de 5 años, y no hablar de 3 y 4 años. Profesor, usted hizo mención del tema de la alimentación en las escuelas. No quisiera desaprovechar su oportunidad con nosotros para que nos dé su opinión sobre esto que ha ocurrido en el INAVIE, con estas denuncias de supuestas irregularidades en la asignación de las cantidades de alimentos que deben otorgar los suplidores, la cancelación del quien se desempeñaba como encargado del INAVIE y sus expectativas de qué pudiera pasar, porque hay unos 200 recursos jerárquicos elevados a esas licitaciones y hay que suplir el alimento en las escuelas porque, como usted ha dicho, es una realidad. Están los niños y están a la espera de que se les brinde ese alimento. Así es. Mira, yo creo que es muy lamentable la cantidad de denuncias que se han hecho con relación a este programa. Me parece que existe la obligación de hacer una investigación exhaustiva de esa situación y de actuar en consecuencia en función de los resultados. No podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que nos quedemos solo en una decisión que a mí me parece correcta, que yo creo que también es, digamos que, esperanzadora, en el sentido de que hay una consecuencia inmediata que tiene que ver con la destitución, pero hace falta una investigación. Yo creo que la habrá, porque a mí me parece que Contrataciones Públicas va ya anunciado, y junto con otras instancias de control que están haciendo una investigación, yo confío en que la harán de forma exhaustiva, que darán a conocer los resultados y que haya consecuencias para los responsables de esa acción, porque es gravísimo que un programa como este se vea afectado por esta práctica. Yo confío en que haya consecuencias. Profesora, me gustaría que retomáramos el tema anterior, sobre todo porque luego de que el pueblo dominicano en su conjunto, en pleno, incluyendo, aunque ya en la fase posterior, la clase política, nos hemos puesto de acuerdo para que ya el 4% sea una conquista que no tenga retroceso. Es decir, bajo el principio de la progresividad, creo que ningún presidente se atrevería a someter un presupuesto que no contemplara ese 4% para educación. Eso ya está aparentemente escrito en piedra. Eso es una cláusula pétrea. Pero no conseguimos nuestro propósito último, nuestro fin último, si no conseguimos elevar lo que es la calidad en la educación. Luego de ese diagnóstico magistral que usted ha hecho, identificando cuáles son los puntos a mejorar, ¿existe de parte de la clase magisterial algún master plan para que esas prioridades sean nuevamente reenfocadas, reencauzadas hacia los puntos que nos van a dar los resultados? Porque algún dominicano de a pie en un momento me decía, bueno, yo prefiero un buen maestro que me dé clases debajo de una mata y no una educación deficiente, aún y estemos en una escuela muy grande, con muchas aulas, porque al final la enseñanza, la calidad de la enseñanza es la que nos va a generar
los frutos que andamos persiguiendo, que andamos buscando. Ahí están, por ejemplo, las evaluaciones PISA, en las cuales la República Dominicana no ha salido realmente tan favorecida, pero es importante que podamos irnos comparando. Al final, ese plan que aquí históricamente se denomina como plan decenal, actualmente se está aplicando un plan decenal, estamos en ejecución de un plan decenal, nos encontramos, sabemos que la pandemia ha impuesto cambios obligatorios y vienen impuestos por las circunstancias, pero a veces uno va al pasado y recuerda los textos integrados, que no vino de ningún plan, fue prácticamente casi en apariencia una improvisación. Es decir, tenemos un plan decenal que va a guiar esas prioridades, o debemos abocarnos a hacer un nuevo plan decenal para que esos recursos se inviertan de manera prioritaria en elevar la calidad de la educación dominicana. Mira, nosotros hemos tenido desde el 92 para acá 3 planes decenales. El primero fue el del año 1992, luego en el 2003 se aprobó un segundo plan decenal, que fue el plan de desarrollo, plan estratégico de desarrollo de la educación dominicana, que ese prácticamente se quedó, se dejó sin efecto en el libro nada más. Luego se produjo un plan decenal en el 2008, 2018. Pero estando todavía en el tiempo, ese plan que debía concluir en el 2018, se produjo una convocatoria del expresidente Medina para un plan que se llamó el Pacto para la Reforma Educativa, que se planteaba 15 años, hasta el 2030. Ahí en el 1 de abril del 2014 se firmó el Pacto para la calidad de la educación al 2030. Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Que nosotros no tenemos una cultura de cumplir los pactos que se firman. La continuidad del Estado, entonces. No solo no hay continuidad, mira, hasta en los cambios de un gobierno de un mismo partido no le dan continuidad. Hasta cuando se cambia un ministro dentro de un mismo gobierno, viene con un nuevo plan. A pesar de que hay una política pública que se ha definido con la participación de todos los actores, que debería ser una garantía para que se le dé continuidad. Pero estando en proceso el plan decenal 2008-2018, que se firmó cuando el presidente Fernández, cuando llegó el presidente Medina, convocó al Pacto para la Reforma, para la calidad de la educación. Se firmó en el 2014 y definió compromisos puntuales para enfrentar el tema de la calidad de la educación. Y dentro de los compromisos que se firmaron está el hecho de que todas las clasificaciones docentes debían ser designadas mediante concurso de oposición. Eso significa que no solo los maestros y maestras y los directores y directoras de centros educativos, sino también los técnicos, los directores de distritos y los directores regionales de educación. En ese compromiso fue tan categórico porque hubo tanto consenso que se establece que si se producía una designación al margen del concurso en una clasificación docente, cualquiera que fuera, esa designación era inválida automáticamente. Profesora, vamos a seguir abundando sobre este tema. Nos pedimos excusa porque vamos a hacer un contacto con nuestros anunciantes. Muy bien. Regresamos con esa idea y también con otros temas más importantes del sector educativo. Sigue en sintonía con Consensuando porque ya regresamos.
para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. La industria nacional avanza y en el MIC queremos que seas parte de este desarrollo. Hemos creado el primer newsletter de la industria nacional, a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía. En el nuevo newsletter MIC te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional. En el MIC estamos cambiando. En nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Estamos de regreso en Consensuando y seguimos conversando con la profesora María Teresa Cabrera. Antes de la pausa, pues ella nos abundaba bastante sobre los programas, ¿no?, desarrollados en el sector educación. Profesora, ya tenemos poco tiempo, pero en la idea que usted abundaba, nos gustaría saber también su opinión sobre esta segunda convocatoria al concurso de oposición docente, unos más de 8.000 puestos a nivel nacional, saber su valoración. Y aparentemente hay como una lucha en el gremio por una conquista, por un salario 14, ¿no? Entonces, saber su opinión sobre estos dos temas, si nos complace con el tiempo. Bueno, sí, cómo no, una síntesis apretada vamos a hacer. Yo estaba con la idea del compromiso con el concurso, correcto, precisamente correcto, para todas las clasificaciones docentes, pero el mismo año que se firmó ese compromiso, el ministro de la ocasión lo violó. El 30 de diciembre de ese mismo año, de un solo plumazo designó 550 técnicos sin concurso. Mala cosa, ¿no? Luego, el actual ministro designó los directores regionales y distritales sin concurso también, que son designaciones que, de acuerdo a ese compromiso, debían ser nombrados mediante concurso de oposición. Entonces,
¿Qué es lo que yo quiero decir? Bueno, que no es suficiente que hagamos pacto, que definamos políticas, si no hay voluntad política para cumplir los compromisos, para implementar esas políticas. Actualmente hay un concurso en desarrollo. A mí me parece que no fue una buena decisión del Ministerio de Educación retomar el concurso sin despejar las nebulosas que se generaron en torno a la primera convocatoria. El concurso es un eslabón de la carrera docente, ya lo señalaba ahorita, y el propósito que tiene es que se puedan seleccionar los mejores y las mejores para el ejercicio docente. Ese proceso tiene que estar rodeado de todas las garantías que le den credibilidad a los resultados. Si eso no ocurre, es un problema serio para que la sociedad en sentido general pueda creer en esos resultados. En ese sentido, yo creo que con todas las nebulosas que hay, era preferible que el Ministerio de Educación se tomara su tiempo, pusiera todo en claro, rodeada de la mayor transparencia ese proceso, sin ningún tipo de discrecionalidad, para que lo que resulte de él sea creíble y aporte a la mejora de la calidad, que es el fin último de ese mecanismo, de ese eslabón de la carrera docente. Yo creo que tenemos enormes desafíos en términos de cumplir con lo misional del sistema educativo. Lo misional es la formación de los seres humanos, es decir, la calidad de los aprendizajes que provea el sistema educativo. En ese sentido, a mí me parece que hay que enfatizar la formación docente, tanto de la carrera del nivel, la formación inicial, como la capacitación de los maestros y las maestras que están activos en el sistema. Eso tiene que ser una prioridad, por el ejemplo que tú ponías. Puede tener un edificio maravilloso, pero si no tiene un maestro, una maestra, con todas sus necesidades formativas completa, entonces ahí tienes un problema. Yo creo que ese es un desafío importante. Yo creo que es un desafío también cumplir con uno de los compromisos del pacto, que es el tema de garantizar el ingreso al sistema formal de los niños y niñas desde los 3 años de edad. Creo que también hay que asumir el compromiso de la educación sexual en la escuela, que es un compromiso del pacto que se establece desde el nivel inicial hacia la secundaria. Y me parece entonces que hay que trabajar el tema del segundo para qué de la lucha del 4%, que era, un para qué era la calidad y otro para qué era el garantizar la inclusión de los que estaban fuera. Así que hay desafíos importantes. En el tema de la formación incluyen muchas cosas, pero parece que no tenemos tiempo para entrar en los detalles. Claro. Con relación al tema del salario 14, yo creo que el sindicato acaba de hacer un proceso electoral, va a juramentarse el próximo 25 una nueva directiva que habrá de definir cuáles son sus prioridades en términos de demanda. La petición, el reclamo del salario 14 es viejo, pero gana fuerza de más en más, gana potencia, y parece que va a ser un tema que se va a poner en debate. Bueno, no nos queda más, profesora, que agradecer. De verdad que ha sido una entrevista muy, muy importante e interesante, con informaciones pues de buena mano, de una conocedora del sector de la educación en nuestro país, la profesora María Teresa Cabrera, a quien le dejamos las puertas de este programa abierto para que cuando entienda pueda venir acá a su casa. Muchísimas gracias. Bueno, Tabaré, gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor y una gran oportunidad poder escuchar de una verdadera experta en materia educativa sobre ese tema tan importante que nos interesa a todos los dominicanos. Y a todos ustedes les invitamos a que nos veamos el próximo sábado a las 10 de la noche en su programa Consensual.